Hola, hola, mi nombre es Marisolao, soy psicóloga clínica y terapeuta de familia y pareja. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de un tema que es transversal a los distintos tipos de cultura y distintos tipos de familia. Y este gran tema es la importancia de atender a los hijos, sobre todo aquellos aspectos emocionales, necesidades, en situaciones en las cuales algún miembro de la familia, ya sea familia de origen como familia nuclear como tal, se encuentra pasando por algún tipo de tratamiento médico, tratamiento psicológico, psiquiátrico, etc. Esto con el objetivo de poder facilitar y invitar de paso a que las personas tomen más conciencia acerca de cuidar a sus hijos, ¿ya? Para poder abordar este tema hay que entender que, como yo les decía, el concepto de familia es algo que ha ido cambiando a lo largo de los años. Esto no es la primera vez que yo se los menciono, en capítulos anteriores ya lo había hecho, donde asociado a los cambios sociales, económicos, políticos y todo eso, la construcción, conformación de la familia ha ido cambiando. Antiguamente hablábamos de la familia tradicional, un papá, mamá, un hijo o múltiples hijos, ¿cierto? Y ya hace muchos años esto ha ido cambiando y nos podemos encontrar con familias reensambladas, como el típico los tuyos, los míos, los nuestros, familias adoptivas, familias a partir de inseminación artificial, familias homoparentales, familias etcétera, incluso de amistad y lo que uno quiera llamar familia, incluso alguna familia donde hay una persona y una mascota. Así que, como para que quede claro. Pero hay que saber que antiguamente, cuando los estudios estaban más orientados a poder estudiar este tipo de familia tradicional, se hablaba de que este tipo de familia vivía cierto tipo de acontecimientos importantes que se llamaban crisis. Y dentro de esas crisis, habían crisis llamadas normativas y no normativas, así como para que nos pongamos en contexto. Cuando hablábamos de crisis normativas, hablábamos de crisis que se había estudiado a lo largo de los años, que eran cosas que las familias vivían sí o sí, asociados a las distintas etapas que iban viviendo a lo largo de los años, a medida que se conformaba la pareja, se construía la familia y las personas iban envejeciendo, teniendo hijos y todo eso. Hay que entender también que lo que antiguamente se había establecido como distintas etapas del ciclo vital de la familia también ha ido cambiando. O sea, así como en modo de ejemplo, como yo les decía antes, era la conformación de la pareja, luego se casaban, tenían hijos, y al momento de la llegada de los hijos estaban las etapas típicas como de los hijos en etapa preescolar, escolar, adolescencia, y así iban avanzando. Pero eso es algo que igual ha ido cambiando, porque en esos tiempos, cuando se estudiaba, no se consideraban aspectos tales como, por ejemplo, la migración, si es que se iban de un país, si es que llegaban a otro, por ejemplo. Pero bueno, como les digo, esto también ha ido cambiando. Entonces teníamos las crisis normativas, que eran cosas relativamente esperables, que las familias, más que como que tenían que vivir, era lo que se veía que podía pasar. Y por otro lado teníamos las crisis no normativas, que eran acontecimientos que generaban un cierto grado de cambio en la familia como tal, pero que no eran esperables, ¿ya? Como por ejemplo el fallecimiento de un hijo, ¿ya? En etapa preescolar, por ejemplo, ¿ya? Pensando un poco que la idea base era que, y que yo creo que es algo que también se mantiene a día de hoy, independiente de todos los cambios, que uno espera que los hijos se mueran posterior al fallecimiento de los papás o de los abuelos, y así sucesivamente. Entonces eso podría ser una crisis no normativa, la enfermedad también de algún niño, por ejemplo, y pueden ser otro tipo de ejemplos más, ¿ya? Se los menciono porque es importante entender esta diferencia y porque también las crisis no normativas en general tienden a sacudir mucho más a las familias como tal. Al menos eso es lo que yo he visto, ¿ya? Cuando hablamos de estos tipos de crisis, ya sean normativas o no normativas, se les llama crisis, como suena súper catastrófico, pero no necesariamente tiene que ser extremadamente trágico ni que la familia lo lleve súper mal, sino que son situaciones específicas que van a implicar que la familia va a vivir cambios, o sea, va a implicar que la familia tenga toda una reorganización distinta a la que tenía anteriormente. ¿Ya? Reorganización en cuanto a tiempo, estructura como tal, por ejemplo, en el sentido de algo súper básico, que va a sonar súper evidente, pero para algunas personas no lo es. Por ejemplo, en cuanto a su composición, si es que antes teníamos, en este caso del hijo que ha fallecido, por ejemplo, en etapa preescolar, si antes teníamos una familia donde eran tradicional papá, mamá, un hijo en etapa preescolar y un hijo adolescente,
si fallece el niño de etapa preescolar, vamos a hablar que la familia es netamente con hijos adolescentes. Entonces, bueno, ahí cambia en su composición como tal. A veces pueden haber modificaciones en cuanto a los roles. Por ejemplo, si es que este adolescente ejercía roles de cuidado, por ejemplo, hacia este hermano preescolar, lo mismo que los papás, a lo mejor ya no va a ser necesario que ejerza el rol de cuidador, por ejemplo. Quizás la jerarquía ahí entre hermanos se va a modificar y solamente va a estar la jerarquía de los papás que ordenan hacia abajo y no algo intermedio, y así sucesivamente, ¿ya? Pero que con eso se vaya entendiendo, porque yo al menos lo veo súper simple, ¿ya? Y como les decía, independiente de que hay crisis no normativas o crisis normativas como tal, ambas implican un cierto grado de cambio, de reorganización, y los cambios van asociados a ciertos grados de estrés, a ciertas implicancias emocionales, sea cual sea la magnitud de este cambio como tal, de esta crisis. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces las personas, considerando que las crisis no normativas vienen a aparecer de la nada, no es como que uno se pueda ir preparando. Por ejemplo, en el caso de lo normativo, si uno asume que los adultos mayores van a fallecer porque son personas mayores y tiene más probabilidad que fallecer un niño, generalmente las familias tradicionales o no tan tradicionales, pero que saben que están estos miembros mayores, pueden de cierta manera ir asimilando desde ya: hoy de aquí a 5 años más parece que no es que parece, es probable que alguno de estos papás o estos abuelos desarrolle algún tipo de enfermedad. Quién sabe si desarrolla Alzheimer, considerando que hay o no hay antecedentes de eso en la familia, por ejemplo. Entonces las personas pueden ir haciendo, no sé, un duelo anticipado, pueden ir organizándose en cuanto a aspectos económicos. Ya quizás vamos a tener que ahorrar un poco más en esto otro, en el caso de que haya que, no sé, algo típico como tratar de encargarnos de los cuidados de los medicamentos, por ejemplo, y así. Entonces hay un tiempo en el que la familia puede organizarse para poder, en el mejor de los casos, poder afrontar eso de la mejor manera. Pero cuando son crisis no normativas, esto a la gente las pilla de sorpresa, por muy precavidas que sean, y como es algo que pilla de sorpresa como tal, no es raro que afloren reacciones que uno quizás no tiene idea que puede generar, ¿ya? Entonces, orientándome a esto, cuando hay algún familiar que se enferma como tal, y es algo que no se esperaba porque no era algo normativo, así como imaginémonos que no es lo mismo que se enferme un adulto mayor que tú sabías que tenía antecedentes específicos versus que tienen un accidente, y eso aumenta o acelera el hecho de que los familiares se tengan que organizar para poder cuidar a estas personas. Y yo me voy a centrar en un ejemplo bien particular relacionado con mi propia historia como hija y como nieta, y eso tiene que ver cuando mis abuelos ya eran mayores y tuvieron un accidente automovilístico, y eso implicó que como familia, tanto familia nuclear como familia extendida, tuviéramos que reorganizarnos para poder afrontar esa situación. Y les voy a hablar acerca de este hito importante porque en ese periodo de tiempo, así como para que se entienda, yo estaba en la etapa de la adolescencia. Adolescencia más o menos, ¿ya? Etapa de la adolescencia donde uno ya sabe, considerando que ya lo he hablado en otros videos, vive múltiples cambios. Y yo lo viví de cierta forma, y asumo que si hubiera sido más joven todavía, lo hubiera vivido de otra forma, porque a lo mejor no hubiera tenido el grado de conciencia que tenía a esa edad, porque a lo mejor hubiera tenido otro tipo de problemática, quizás mi familia hubiera estado en otra etapa, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero yo me voy a centrar en eso como para darles mi experiencia personal, ¿ya? Y asociado a cuando ocurre esto, y lo que he visto que le ha pasado a otras personas en el espacio de la terapia, es que se viven múltiples consecuencias. Y cuando hablo de consecuencias en estas situaciones, hay que tener una mirada bien amplia que abarque no solamente la consecuencia individual, sino que nos vamos a ir de lo familiar, de lo macro, a lo individual. Como yo les decía, estas crisis, por ejemplo, accidente automovilístico, adultos mayores, generan cambios. O sea, a nivel familiar hay un impacto emocional de, hay un familiar que ha tenido un accidente y se va a ver afectado emocionalmente. A la mayoría de las personas le genera así como, sorpresa, algo ya ha pasado. A nivel familiar empiezan a haber cambios en múltiples aristas, ¿ya? Así como yo les he mencionado en otros videos, la familia la podemos ver como un todo, pero además la vamos a ver en cuanto a sus subsistemas, es decir que
de la familia nos vamos a ir a pequeños grupos, y dentro de esos pequeños grupos vamos a tener, por ejemplo, si hablamos de familia tradicional, por ejemplo, en el caso de mi familia en ese entonces era tradicional, los papás, o sea, el subsistema vamos a tener conyugal, porque ellos estaban casados, el esposo y la esposa. Vamos a tener, en cuanto al subsistema parental, ellos como padres, mamá con papá, parentofilial, es decir, de la relación de los padres hacia los hijos, como también podemos tener cambios en los subsistemas fraterno, por ejemplo, entre hermanos. Yo tengo un hermano, yo creo que ustedes ya lo saben porque lo he visto. He hablado quizás anteriormente de él en los videos, en mi podcast sí habla de eso, en la primera temporada, y había un video una vez de un paseo en Santiago y él creo que salía de fondo, ¿ya? Entonces ahí también pueden haber cambios. Por ejemplo, en el caso del subsistema conyugal, podemos tener que ellos como matrimonio, por ejemplo, tienen una vida en pareja y quizás van a trabajar. No hablo solamente de mis papás en ese entonces, sino también hablo... ¡Ay, me pica la nariz! Estaba lloviendo hace un rato, con invierno me da menos alergia, pero aún así está presente. Entonces, como les digo, ellos como pareja como tal tienen su trabajo, van, hacen vida de familia y tienen su tiempo ahí a solas como pareja. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces cuando ocurren situaciones como accidentes, por ejemplo, o cosas que salen de lo planificado, no es raro que la pareja ponga en segundo lugar, tercero o incluso cuarto, quinto, sexto, quizás a qué nivel, lo que pasa en la relación de pareja como tal. Pensando en que, no es en todos los casos, pero en la mayoría de los casos que yo he visto, cuando ocurren estas cosas, tienden a orientarse a poder solucionar aspectos de, como digo, del tema médico, hay que ver temas de ambulancia, hospital, clínica, etcétera, y su rol tiende a orientarse mucho más a lo que pasa a nivel parental. Ya que los hijos sigan yendo al colegio como tal, poder ver qué es lo que pasa en el aspecto económico. Y si bien no desaparece la pareja como tal, como les digo, la atención va hacia otro aspecto, que en algunos casos, cuando no se maneja bien, yo he visto que se puede llegar hasta situaciones de divorcio. ¿Ya? Me estoy poniendo catastrófica, pero es lo que he visto en algunas situaciones. A nivel sistema parental, por ejemplo, de ellos como padres, ya compartiendo una crianza como tal, no solamente viven este cambio a nivel pareja, subsistema conyugal, sino que a nivel parental hay un cambio porque dependiendo de quién es la persona que ha tenido este familiar accidentado, muchas veces se requiere una conexión o reconexión en algunos casos con la familia de origen, ya con estos papás, abuelos de los hijos que han vivido este accidente, como también con la familia extensa, o sea, conectarse con los hermanos, si es que hay hermanos, con tíos, para poder reorganizarse. Y eso muchas veces lleva a poner a prueba ciertos aspectos como por ejemplo límites de tiempo, límites materiales. Dentro de los límites materiales podemos hablar, por ejemplo, del dinero. ¿Y a cuánto dinero vamos a colocar en todo esto que está pasando a nivel familiar? Por ejemplo, hospital, clínica, remedio, etcétera. Cuidadores si es que es necesario. Entonces, cambios ahí en ese subsistema es que mantienen, por ejemplo, la crianza como tal de los hijos, los siguen llevando al colegio como tal, pero viene esta conexión o reconexión con las familias de origen, con la familia extensa, que a veces lleva a que los padres tengan que ponerse más de acuerdo en, como les digo, estos aspectos económicos, el tiempo, cómo se van a coordinar. Y en aquellos casos donde las relaciones con las familias de origen son un tanto complejas, ni hablar, ni hablar, porque ahí empiezan a aparecer los roces, que qué pasa si tu hermano o tu hermana te dijo X cosa y la pareja no, y esta esposa o esposo no está de acuerdo, y que eso después le afecta a la familia como tal, y así sucesivamente. Cambios también en la relación de los subsistemas parentofiliar, porque si a lo mejor antes el papá o la mamá se encargaba, en el mejor de los casos y familia tradicional, en revisarle las tareas, por ejemplo, después del colegio, ocurre esta situación y después ya no hay tiempo para eso, ya no hay tiempo para revisar las tareas, que no es raro, porque por mucha buena disposición que pueda haber si eran papás que revisaban las tareas, después ya no hay, porque tienen que estar orientados a poder hacerse cargo de lo que pasa en los hospitales, hablar con los médicos y así sucesivamente, ¿ya? En mi experiencia personal, cuando llegó esa situación, que como yo les digo, estos abuelos que yo tenía eran ya adultos mayores, y si bien, si no me equivoco, en ese entonces no había, por ejemplo, indicios de Alzheimer ni nada de todas esas cosas, este accidente fue algo súper potente porque a nivel familiar, bueno, nos afectó por supuesto, un accidente a cualquiera lo deja descolocado, y además
eso aceleró un deterioro, sobre todo en mi abuela paterna, ¿ya? Que fue la que quedó más afectada de todo esto. Y en ese entonces, ya el periodo de la adolescencia no me revisaba las tareas ni nada de esas cosas, pero sí recuerdo aspectos, por ejemplo, como el llegar después del colegio y que no hubiera nadie en la casa. Porque en la casa solamente estaban las cosas que había que llevar para el día siguiente, por ejemplo. Llegaba yo ahí mirando el techo a hacer mi tarea y decía, ¿dónde están todos? Ya, o sea, sabía dónde estaban, pero estaba toda la atención orientada a los cuidados de estos abuelos, que la clínica, que el hospital, que los medicamentos, y toda esa atención iba hacia eso. Sobre todo que en ese periodo de tiempo nosotros como familia nuclear éramos los que estábamos más cercanos en la ciudad a estos abuelos. Uno vivía así como a 10 minutos de la casa, así como en contexto. Mi abuelo vivía en la Plaza Perú, que era cerca del hospital, y bueno, así como que nosotros igual vivimos relativamente cerca, entonces lo más cercano, y los otros familiares estaban fuera de la ciudad. Entonces, además había un cierto grado de expectativa, esa es mi percepción, de que como estábamos dentro de la misma ciudad nos hiciéramos cargo, ya, independiente que lo íbamos a hacer porque nos caían bien, los queríamos mucho y bueno, estábamos ahí. Entonces, claro, yo había vivido ese cambio de llegaba a la casa y no había nadie, de repente no había comida, yo me tenía que cocinar, por ejemplo, o habían cosas que no estaban con tanto cuidado como antes, ¿ya? Son cosas que, así como para que no se asuste, yo he trabajado en terapia, ya lo he revisado, ya, así que no es algo así como, no vengo a llorar aquí tampoco, así vengo a hablarle de lo que ya aprendí. Pero no les niego que en su momento fue súper fuerte para mí. Sumado que en ese entonces conexión con las emociones, nada de eso. Entonces, como les digo, hubo cambios ahí en la relación padres hacia los hijos, porque mis papás no estaban tan atentos a las cosas que a mí me pasan. Que hay que agradecer que no estuve metida en cosas extrañas ni conducta de riesgo como tal, porque si no, quizás dónde hubiera llegado, mentira. Pero bueno, como ponerlo en ejemplo. Y así como estuvo ese cambio, también hubo cambios en el subsistema fraterno. Mi relación con mi hermano, por ejemplo. Así como modo de contexto, mi hermano es 5 o 6 años mayor que yo. No me acuerdo específicamente, porque con eso de que uno va cumpliendo años antes que el otro, tengo que estar sacando los cálculos. Bueno, digamos que 5 años mayor. Y siendo la menor, y este hermano era mayor, muchas veces tuvo un rol de hermano mayor, valga la redundancia, donde, así como considerando que estamos en Chile y otras culturas que son así, muchas veces el hermano mayor hay toda una serie de expectativas como de que tienes que ser el ordenado, el que cuida a la hermana, bla bla bla, súmale temas de roles de género y demás, ¿ya? Pero además de todo este tema, mi hermano estaba estudiando medicina, entonces también estaba ese rol como de, va a ser médico, entonces él va a saber de esas cosas. y desde este rol de cuidador, no sé si cuidador como tal, yo diría más de protector hacia mí, ahí nuestra relación tampoco es como que cambió negativamente. Yo creo que nuestra relación se afiató en el sentido de que como mis papás no estaban tan presentes, yo estaba, el poco tiempo que pasaba con ellos era con mi hermano, y era con quien yo podía quizás compartir un poco más acerca de esta experiencia que estaba viviendo, cosa que tampoco fue tanto, porque no digamos que él habla mucho, ¿ya? Anda a terapia. Mi hermano, te va a hacer bien. Pero bueno, yo creo que él no escucha no creo que escuche mis capítulos. ¿Quién sabe por qué? Ya, bueno, no importa. La cosa, te quiero mucho. La cosa es que ahí nos afiatamos un poco más. Quizás no eran palabras, porque en verdad no hablamos del tema, ¿sabes? Comunicación así como adulto o hermano, como de realmente hablar y con contenido emocional o cosas así. Eso es algo que hemos ido construyendo de adultos, yo diría, como de cuando él salió del colegio, entró a la universidad, y ahí como que ahí empezó mucho más nuestra relación entre hermanos, y como es ahora que es mucho más afiatada. Entonces, pero nos acompañábamos quizás en el silencio, en la sala de espera, por ejemplo, en silencio, cosas así. Y como digo, ahí hubo un cambio que se afiató. En otras situaciones yo he visto otras cosas, como por ejemplo,
cuando hay un hermano mayor y se le colocan muchas más responsabilidades, a veces hay cosas tales como resentimientos, por ejemplo. Perfectamente mi hermano podría haber agarrado un resentimiento, a lo mejor lo agarró, yo nunca supe, no tengo idea porque no le he hablado con él. Por ejemplo, a este rol quizás como de hermana menor, a la que no le daba la responsabilidad de ciertas cosas que efectivamente no le correspondían. Como yo les decía, él estaba estudiando medicina y después él ya estaba ahí en ese ambiente, le tocaba internado, entonces yo tengo claro que hay cosas que a él no le correspondían, pero bueno, ahí uno hace cosas, los padres hacen cosas pensando que es lo mejor, acorde a la situación. El tema es que así como hubo esos cambios, también hay cambios a nivel individual, en el caso de cada uno de los miembros de la pareja. Por ejemplo, en el caso de mi papá, que era, el hijo, porque eran sus papás quienes habían tenido este accidente. Yo diría cambios a nivel emocional, claramente. O sea, el ver que tus papás tienen un accidente, que prácticamente tus papás se van a morir de una forma bastante catastrófica, a cualquier persona le afecta, ¿ya? Independiente si hay buena o no, o mala relación. En este caso había muy buena relación, por lo tanto, más afección emocional asociada a eso. Sumados a la angustia, a la incertidumbre, no saber qué pronósticos tiene, en este caso la que estaba más deteriorada era mi abuela, no saber qué es lo que iba a pasar ahí respecto a eso. Otros aspectos tales como qué va a pasar a nivel económico, como yo les decía, toda esta situación implicó mayor orientación en cuanto al dinero como tal. Entonces me centro en mi papá, pero a mi mamá también le pasaba eso a nivel económico, solo que cuando es tu papá quizás tú sientes más responsabilidad en lo económico más que quién es tu esposo, ¿ya? Independiente de que compartan gastos y cosas así. Aspectos tales como la consideración de la muerte, la simple consideración de la muerte, ¿ya? Y otro tipo de cambios. O sea, yo recuerdo que en ese periodo de tiempo, como digo, esto es una experiencia que nos afectó mucho a nivel familiar y sé también que hablando con primos y primas que también a sus familias nucleares les afectan, a todos de diferentes maneras. Pero yo recuerdo que mi papá adelgazó muchísimo, estaba extremadamente delgado, o sea, entre la neura, que no comía, que no le daba hambre, o sea, una cuestión pero horrible. Sumado con que todo estaba netamente orientado a ir al hospital, a ir a la clínica. Yo, así como a modo dentro de mi proceso personal, eso, así como para que se pongan en contexto, eso fue una situación que duró, yo diría que 13, 14, hasta como primero de la universidad. O sea, fueron como 4 o 5 años que esto es lo que nosotros conversábamos después y uno queda como para la cagada, disculpando la expresión. Cuando pasa el tiempo tú dices, oye, fueron 4 o 5 años que toda nuestra atención iba orientada a eso. Independiente de que uno vivía sus propios procesos y había todo cosas que uno vivía en paralelo, de amistades, cumpleaños y cosas así, pero tú sabías que casi todo en tu casa estaba orientado a eso. Y como digo, 4 o 5 años donde él adelgazó muchísimo y bueno, eso es en el caso de él. En el caso de mi mamá, por ejemplo, que tenía muy buena relación con sus suegros, también está esto como de cuestionarte tu rol, por ejemplo, de esposa, tu rol de qué tanto vas a apoyar como tal. Ocurren otras cosas como te cuestionas también tu propia relación con tus suegros, tu propia relación con tus propios papás. En el caso de mi mamá, su papá había fallecido cuando ella tenía 17 años, pero su mamá estaba viva, mi abuela, que también estaba en un proceso delicado de salud. Entonces también el exponerte a la consideración de la muerte en el caso de tus suegros también te hace conectarte con la propia consideración de la muerte de tu propia mamá, ¿ya? Que además por el lado materno tampoco que nos salváramos mucho, porque también vivimos varias experiencias como de es probable que tu abuela se muera ahora. Nos habrá pasado 3, 4, 5 veces y en verdad eso no llegaba nunca. Entonces, sumado al proceso de estar postrado y todo eso, entonces es bien compleja la situación, ¿ya? Entonces, claro, como les digo, ese cuestionamiento de tu rol de esposa, tu rol de cuñada también, tu rol de también un poco proteger a tu propia familia,
pensando en que nosotros como familia nuclear y familia extensa salimos relativamente airosos. O sea, fue un periodo, como digo, complejo para toda la familia extensa también, independiente de cosas que pudieron haber ocurrido, conflictos y cosas así, que es lo que tiende a ocurrir en toda la familia en este tipo de situaciones. Salimos airosos y todos nos llevamos súper bien y nos juntamos igual con los primos, los tíos, quizás una vez al año. Hay contacto entre hermanos, entre mi papá y sus hermanos y así, pero hay otras familias que no salen airosos de eso y no es fácil. No es fácil el tú poder guardar la compostura, en algunas ocasiones ver si opinar o no opinar respecto a lo que está pasando, hacia dónde se están orientando los dineros, quién se está haciendo cargo y así, ¿ya? Me di cuenta, me acabo de dar cuenta que hubo una cuestión que les iba a comentar y que me desvié, no sé por qué. Sí, era de la experiencia individual. Yo recuerdo así como de estos procesos que yo digo que es importante hacerse cargo de lo que les pasa a los hijos, un poco como porque a mí me dejaron de lado, me dejaron ahí sola. Suena súper víctima, ¿ya? Pero mi yo adolescente sufrió mucho. y me acuerdo, y algo que uno se va dando cuenta después, creo que fue como 4, bueno, yo le dije esto fue como 4 o 5 años después, pero me pasó que 3 o 4 años después de eso, no sé qué, no me acuerdo por qué tuve que ir al hospital, aquí al hospital regional, no recuerdo bien, no sé si mi mamá se iba a operar o algo así, pero recuerdo que, recuerdo estar dentro del hospital y sentir así como una reacción fisiológica súper heavy. Y después empezar así como a hacer un análisis, y me acuerdo que después yo iba al Clínico del Sur a kinesiólogo y todo eso, y me pasaba una sensación muy similar, como eso de estar en contexto hospital, contexto clínico, me generaba así como, como que no quiero estar aquí. Y haciendo una revisión, claro, claramente tenía que ver con toda esta experiencia que habíamos vivido, que duró mucho tiempo, de estar en la sala de espera, estar muchas horas, estar en la noche, de recordar el primer día donde ocurrió el accidente, de las veces que tuve que ir, pasamos por muchos lugares, el hospital regional, sanatorio alemán, clínicas, o sea, una cosa, pero yo me acuerdo, claro, entonces como les digo, cosas que quizás no se atendieron en ese momento, es lógico que después en algún momento iban a aflorar, y afloraron en ese momento en el que me tuve que volver a exponer a ese contexto hospitalario. Es una situación totalmente distinta cuando ya los abuelos ya habían fallecido y cosas así, operación de mi mamá que en verdad no tenía ningún tipo de riesgo. Entonces yo creo que si se hubiera abordado en ese momento quizás me habría ahorrado eso, o quizás no, pero quizás hubiera podido identificar más rápido de dónde venía todo eso. Pero bueno, eso era entonces el tema individual. En el caso, por ejemplo, de mi hermano, claro, quizás el cuestionarse su rol de hermano mayor, quizás ciertos grados de resentimiento, de enojo, a lo mejor que yo nunca le hablé, nunca hablamos acerca de eso, que a lo mejor puedo haber desarrollado hacia mis papás o hacia mis tíos por haberles exigido ciertas cosas, grados de resentimiento individuales de parte mía, quizás como de que siendo uno como a ciertas edades uno a veces critica, cuestiona mucho a los papás, y bueno, está todo su derecho a hacerlo, es parte del proceso, pero después con el tiempo uno entiende cómo hicieron lo que pudieron con lo que tenían, pero de todas formas uno es persona y siente todas esas cosas. Entonces, como digo, todos estos cambios asociados, ¿ya? Sumado con el duelo anticipado y un montón de otro tipo de cosas. Entonces, como les digo, este tipo de situaciones genera un impacto súper potente a nivel familiar, independiente del tipo de accidente o proceso de enfermedad como tal, que puede afectar a nivel subsistema conyugal, parentofilial, parento entre ellos, fraterno y así, ¿ya? Relación, como yo les decía, de los padres a los hijos, a veces no solamente de ambos, sí, hablamos de familia tradicional, ambos hacia el hijo, a veces relación mamá-hija, papá-hija, cosas como por ejemplo que son cosas que, como digo, en la formación de terapeuta de familia uno tiene que revisar su historia de vida para el momento de que recibe familias y parejas, evitar desbordarnos por situaciones que a lo mejor nos afectan emocionalmente, ¿ya? Y yo tuve que revisar y me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en esto de las relaciones que me digo papá, mamá, o sea, papá, hija, papá, hijo y así, o mamá, hijo, mamá, hija, yo me había dado cuenta con el tiempo que había desarrollado un cierto rol, no de cuidadora, porque no estaba cuidando a mi papá, pero sí una cierta actitud como de querer protegerlo, porque había sido él que yo había visto que había vivido muchos cambios y consecuencias emocionales como tal. Y me di cuenta en situaciones que pasaron mucho después que yo me
posicionaba desde esa forma hacia mi papá, sintiendo a veces que quizás tenía que protegerlo en situaciones que literalmente a mí no me correspondían, ¿ya? Menos mal me di cuenta a tiempo. Entonces ahí también, como digo, cambia. No es solamente la relación como tal, a veces la expectativa, a veces la percepción, la visión que uno tiene de la persona y así sucesivamente. Entonces todo esto es súper potente. ¿Y dónde viene el tema de la importancia de atender a los hijos? Viene desde el momento en el que, con tanto estudio que existe, hemos ido aprendiendo de que la expresión emocional es importante. ¿Ya? Importante en que cuando le damos espacio a la expresión emocional le estamos dando posibilidad a elaborar una experiencia que puede ser considerada más o menos fuerte a nivel emocional. Yo entiendo que en situaciones como las que yo le describo, accidentes, tener que hacerse cargo de aspectos económicos, es súper complejo, es muy complejo y muchas veces es muy doloroso. Y dentro el rol de los padres es súper complejo por la cantidad de responsabilidades que tienen. Tiene una responsabilidad de hacerse cargo de primero recepcionar la información de que ha ocurrido una situación de accidente. Tienen la responsabilidad de empezar a gestionar pagos, temas económicos, de gestionar información de diagnóstico, de informar a la familia extensa, de informar a tu propia familia, de informarle si estás en la pareja, estás casado o no, a tu pareja qué es lo que se viene. De tú, en la mayoría de los casos lo que la gente tiende a hacer, aunque nadie te lo ha pedido, pero la gente y la sociedad, aquí estamos con cosas, te piden que tú estés estoico ahí manteniendo la calma, siendo que tu papá y tu mamá están al borde de la muerte literal, y ahí la gente quiere que tú estés compuesto y es como, ubícate, pero la gente lo hace y lo espera y critica cuando hay alguien que está descompensado emocionalmente por una situación. Es mucha la responsabilidad, es una cuestión pero agotadora. O sea, yo lo vi en mis papás, es una cosa que te desgasta, es una cuestión que, como digo, te va carcomiendo muchas veces por dentro, y bueno, entonces considerando todo eso que está pasando, no es raro que, como digo, tu foco esté en lo que tú consideras más importante atender, hacerte cargo de todo lo que está pasando a nivel médico. Es totalmente comprensible. El tema es que, por muy difícil que sea, es muy importante que te des el tiempo de acercarte a tu hijo y de revisar en qué está, ¿ya? Porque así como tú estás sufriendo y así como tú a lo mejor estás bajando de peso, te estás cuestionando una mil cosas, estás con todo el estrés en la cabeza de cómo vas a hacer para pagar cuidador, médico, enfermero, todas esas cosas, es muy probable que estos hijos te estén viendo y sepan que hay algo que está pasando y de todas maneras les esté afectando emocionalmente. Yo creo que, como digo, yo sé que hay un foco súper importante en los otros aspectos, pero pensando un poco en que tú has decidido, en el mejor de los casos has decidido tener hijos y asumir esa responsabilidad, también preocuparte de qué es lo que le está pasando a ese ser vivo, porque tú no sabes lo que pasa dentro de su cabecita. Yo lo viví. Yo viví emocionalmente el cuestionarme cosas, el pensar, hacer atribuciones que uno de adulto dice, esta cuestión, ¿por qué lo pensé? Pero en ese momento no sabía. En ese momento hice atribuciones quizás desde mi mente de adolescente, de niña, respecto a ciertos comportamientos, a lo mejor de mis papás, que no venían al caso. Y probablemente si es que se hubiera atendido me hubiera ahorrado hartas cosas. Y también me he encontrado dentro del espacio de la terapia familiar que muchas veces los niños no entienden qué es lo que está pasando. Muchas veces los niños ven que ha ocurrido un accidente, estos abuelos han chocado, están que fallecen, a alguno le dio Alzheimer, todas esas cosas, y empiezan a ver que la relación entre los papás empieza a verse muy afectada negativamente. Y dentro de eso, a veces hay niños que empiezan a sentir pena, empiezan a sentirse más solos, empiezan a hacer atribuciones como, por ejemplo, el papá ya no quiere a la mamá, y el que no se quieran porque están peleando va a hacer que se separen, y si se separan yo me voy a quedar solo, me van a abandonar.
No fue mi caso en ese momento, no pensé esas cosas. Quizás pensé otro tipo de cosas, como el cuestionarme que mis papás, yo nunca los había visto discutir por temas de pareja, de infidelidad, de celo. Nunca vi esas cosas yo en mi casa. Pero sí empecé a ver que ellos empezaban a discutir por temas que no eran de pareja, sino que eran temas que pasaban con las relaciones con las familias de origen, las familias de extensa. Y en el caso de otros niños es distinto, ¿ya? Quizás yo me dije, en verdad, debo reconocer, y yo se lo dije a mi papá, un momento que dije, ¿sabes qué? Divorciense porque ya me tienen hasta aquí, ¿ya? Pero eso no hubiera solucionado las cosas, ¿ya? Netamente era abordar lo que pasaba ahí. No se divorciaron y después ya pasó todo súper bien. Y ahora estamos todos juntos. De hecho, todo ese proceso como que los afiató mucho más. Y yo he hablado con ellos acerca de eso. Y es bien bonito como la historia, el desenlace de toda esa crisis como tal. Pero no en el caso de otras personas. Y yo me he encontrado con que hay muchos niños, lamentablemente, que no entienden qué es lo que está generando esas situaciones de discusión. O porque en verdad el que dijo escuche la discusión es lo que menos tienen en la cabeza. Pero tienen que saber que eso va a impactar en la vida de ese niño o de esa niña. Y como les digo, muchas veces hacen esas atribuciones. Y a mí me da mucha pena eso, porque si de verdad se sentaran y les dijeran, sí, estamos discutiendo más porque estamos teniendo diferencias de opiniones, que no es malo que hayan diferencias de opiniones, este está siendo un proceso complejo para nosotros como familia. Estamos tratando de abordar esto de la mejor manera. No significa que nos vayamos a separar, nosotros te seguimos queriendo, no significa que te vamos a abandonar, ¿ya? Y con cosas tan simples como esas podemos hacer que el niño o la niña se evite el andar sobrepensando. Hay niños que desarrollan sintomatología ansiosa por eso. Hay niños que incluso retroceden en ciertas etapas del desarrollo. Empiezan a querer ir a dormir con los papás. Algunos empiezan a hacer pipí, así como lo catastrófico. Y me pica la nariz. Y cosas así. Y ellos no empiezan a indagar. Y lo más heavy de todo esto es cuando son niños más pequeños, donde menos se dan el tiempo de explicarles esas cosas, que después los papás, con todo este caldo de cabeza que tienen, con todos los estresores económicos, familiares, la familia de origen, todo eso, además empiezan a ver, oh, mi hijo se está haciendo pipí en la cama, oh, este hijo se está poniendo más mañoso, así le ponen. Y eso me está irritando, porque con la cantidad de problemas que tengo, ese es el último problema que quiero tener. Y el problema ahí es cuando ya la gota que rebalsa el vaso, es cuando además a eso lleva a que estos papás se desquiten o reten o sobrereaccionen con estos niños. Entonces, como digo, si se da en ese tiempo, nos podemos ahorrar hartas cosas, como que este niño empieza a desarrollar inseguridad, que vea su autoestima afectada, que sienta miedo. O sea, con esto no digo el venderle la ilusión de que aquí no ha pasado nada, de que los abuelos van a vivir, porque el siglo de la vida es que la gente se muere, ya nada de meterle cosas en la cabeza, sino que sí, también transparentar como papás, tengo pena, o porque a veces los papás se ponen a llorar y dicen, no estoy llorando, y es como, señora, señor, le estamos viendo esas lágrimas, como dice la doctora Polo, esas lágrimas de cocodrilo las estamos viendo, y su hijo la está viendo, así que no le mientan. Y no pasa nada malo si es que tú le dices, sí, tengo pena porque los abuelos tuvieron un accidente y están mal de salud y me da pena, porque yo los quiero mucho. Pero no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a tratar de apoyarlos de la manera como se puede. Puede que sea difícil, es probable que hayan ciertos cambios en la casa, como que quizás, no sé, cosas que me hubiera gustado que me dijeran, cuando tú llegues quizás no vamos a estar en la casa porque tal, pero no significa que te estemos abandonando ni nada de esas cosas, y ahí quizás el niño se queda tranquilo. Y de paso, qué mejor que además le estamos enseñando cosas súper importantes para la autorregulación emocional, porque la próxima vez que este niño o niña le pase algo, va a saber que es válido expresar eso y que va a haber espacio para que su voz pueda expresar esto que le está pasando. Así como también
sirve para evitar cosas como que los niños empiecen a tomar roles o atribuciones que no vienen al caso. Yo de repente me he encontrado con cosas que digo, ay, Dios mío, Dios mío. Cosas como que los niños empiezan a sobreexigirse en el colegio de una forma, o sea, en mi caso yo me refugié en los estudios, no es novedad. Pero yo me he dado cuenta que hay otros niños que empiezan a sobreexigirse en cosas que uno dice, pero ¿quién te pidió hacer eso? O sea, es como... Y que los papás no se dan cuenta, y cuando ya se dan cuenta ya es demasiado tarde, ¿ya? Ni hablar de otro tipo de caso más catastrófico, no voy a entrar en eso, que es como en los trastornos de conducta alimentaria, cuando ya hay eso, igual uno lo ve harto, como dentro de todo lo caótico, empiezan a controlar el consumo de la comida, porque es lo poco y nada que pueden controlar de toda esta situación, ¿ya? Ese es otro tema más grande, ¿ya? Pero como les digo, independiente de todo lo complejo que pueda ser, realmente, si uno se siente a explicarle ciertas cosas, probablemente se va a agarrar hartas cosas, ¿ya? ¿Y qué más les puedo decir? Creo que eso sería todo. He hablado mucho. Ya me cansé. Pero creo que les dije lo fundamental. Quería que quedara súper claro todos los cambios que se pueden vivir. Contarles un poquito de mi experiencia. Pensando un poco que dentro de esta idea como de lo que a uno le enseñan de no, como de siempre mantenerse estoico, de que a uno los usuarios, los consultantes, pacientes, sea cual sea el nombre que quieras llamarlo, las personas con las que uno trabaja, muchas veces no saben acerca de nuestra experiencia, porque no tienen por qué, si ahí van a hablar acerca de su vida. Igual yo creo que a algunas personas les sirve saber qué experiencia he tenido yo, porque de verdad cuando a mí hay personas que me dicen, pues sabes que tengo mis abuelos enfermos y nos está pasando esto y esto y esto, yo de verdad entiendo. De verdad que entiendo eso, entiendo lo difícil, lo duro que es ver también a un familiar sufriendo. Cuando hay temas de estar postrado, temas de escaras y cosas así, yo de verdad lo entiendo. O sea, una cosa, ver la negligencia, ver negligencia del personal también de salud, ver el descuido de algunos profesionales y por otro lado ver realmente el compromiso de otros, es una cosa potente, ¿ya? Entonces, nada, quería compartirles eso porque de verdad los entiendo. No es fácil. Y si tú eres alguien que está viviendo algo así o o conoce a alguien, que está viviendo algo así, que de verdad, si puedes ofrecerle una mano, ofrécele una mano. O sea, si eres tío, primo, no sé, amigo de la familia, yo te cuido a los niños el fin de semana, venga para la casa, no sé, como aliviarle la carga de ciertas formas, o a veces hay gente que, no sé, no vas, a lo mejor no vas a recibir a los hijos, pero pucha, no te cuesta nada enviarle un platito de comida, no sé, cosas así. Es como lo que pasa en los procesos de la maternidad, cuando hay amigas que, ahí me encantan estas historias así, cuando el grupo de amistades le lleva comida preparada y van y es como, ya yo te cuido de la guagua, tú báñate, no sé qué, ay, me encantan esas historias. El apoyo, la conexión con la red de apoyo, la comunidad, la importancia de generar redes de apoyo. Dicho esto, entonces, espero que les haya servido este video para reflexionar sobre algunas cosas y nosotros nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Adiós.